La historia continúa en medio de la descomunal batalla entre las bestias de Zou y la tropa de Jack, quien a pesar de recibir varias heridas, parecía no ceder en lo más mínimo. En los pasadizos de la mansión, Shinobu y Momo huían desesperadamente de Yamato, ya que a pesar de sus intenciones, tan solo la veían como una desquiciada. En el exterior, Sasaki logró liberarse gracias a que la onda de choque del ataque de Big Mom destrozó el árbol al que estaba encadenado. En una habitación, ex-Drake se comunica con Hawkins para decirle que si iba a traicionar a Kaido, este era el mejor momento para hacerlo. Rápidamente, el pelucón rechaza el consejo, agregando que cierta persona tan solo tenía un 1% de posibilidades de seguir vivo hasta mañana. En el escenario principal, Luffy activa la cuarta marcha y acaba con varios numbers, causando así una gran impresión en Hyogoro, quien menciona que el pirata lucía muy parecido a los Mio-Oh. Pisos más arriba y gracias a las deducciones de Hawkins, Queen y Who's Who descubrieron que Drake era un traidor, por lo que al verse acorralado el marín lanza un explosivo y escapa hacia el escenario. Sin alguna otra opción, él ataca a uno de los numbers, así que tras recordar que en algún momento Kobe le dijo que podía confiar en Luffy, se dirige hacia él y le pide que lo deje pelear a su lado. A unos metros de ahí, Page One y Ulti llegan al salón y son recibidos por una explosión causada por un misterioso francotirador. Al ver que su hermano había sido afectado, la cornuda explota en ira y de inmediato pregunta por el culpable de este ataque. Presas del pánico, pero sabiendo que su misión era despejar el camino de su capitán, Nami y Usopp huyen del lugar mientras eran perseguidos por la pareja de hermanos. Más allá y viendo que Hatcha quedó fascinado por el aspecto de su robot, Frankie aprovecha y también se lo lleva del escenario. Del mismo modo, y para evitar que su capitán malgaste sus fuerzas, Sanji y Jinbe escoltan a Luffy mientras se enfrentan a Girafaman y el hombre cloaca. De regreso a la azotea, Jack acaba con casi todo el ejército de Minks hasta que finalmente se ve enfrentado a los dos gobernantes, quienes en tan solo unos segundos arremeten y acaban con el gigantesco mamut. Al ver esto, Kaido va a proteger a su subordinado diciéndole que había hecho un gran trabajo y que ahora debía ir a que traten sus heridas. Furioso, el dragón se eleva y ataca a los vainas rojas con una descomunal llamarada que para su sorpresa es dividida a la mitad gracias a la técnica de Kinemon. Tomando esto como una señal de inicio, los guerreros rodean al dragón y comienzan con su fugaz ataque. Rápidamente, Nekomamushi hace un zarpazo sobre la quijada de la bestia, y acto seguido Kawamatsu genera un devastador corte que logra herir la piel del emperador. A unos metros, Izo lanza una serie de disparos sobre el monstruo, y justo al lado de su hermano, Kikunoyo hace lo propio con una ráfaga de cortes. Acorralado, Kaido lanza otra llamarada, la cual esta vez es recibida por Raizo, quien revela ser el usuario de una fruta que le permitía almacenar cualquier tipo de cosa dentro de sus pergaminos. Con estos, el ninja atrapa el fuego solo para un instante después liberarlo alrededor de su enemigo. A pesar de todo el daño, Kaido se burla de sus oponentes diciéndoles que sus ataques no se comparaban a los de Oden, pero justo en ese momento y para cerrarle el hocico, Ashura, Kinemon, Denjiro y Inuarashi adoptan el estilo de su antiguo señor, por lo que contando con solo el grato recuerdo de aquellos buenos tiempos, lanzan un descomunal ataque sobre la vieja cicatriz del conmocionado emperador. Mientras los samuráis luchaban, en la capital toda la gente celebraba el Festival del Fuego, revelando así que la única razón por la que aún podían mantenerse en pie era porque habían puesto toda su fe esperando el regreso de los fantasmas de la familia Kozuki. Entretanto, Big Mom siguió rodando hasta llegar a la costa de Onigashima, lugar en donde se reencuentra con Perospero, quien logró subir la cascada gracias a sus caramelos. Muy calmada, la doña le cuenta a su hijo acerca de su alianza con Kaido, aunque antes de poder decirle algo más, es interrumpida por la repentina llegada de Marco. Dentro de la mansión, Queen se burla de los rebeldes y revela su arma secreta, una pistola capaz de disparar un virus que hacía que sus víctimas se cubrieran de hielo y se convirtieran en una especie de demonios que a cambio de ganar muchísima fuerza perdían la conciencia y morían al cabo de una hora. A unos metros de ahí, todo el caos estaba siendo observado por Bao Huang, quien se revela como una cyborg capaz de vigilar varias escenas simultáneas a través de pequeños animalitos conocidos como Maris. En el corredor principal, el escuadrón de acorazados liderados por Sasaki logra interceptar a Momonosuke, así que de inmediato lo atacan con una lluvia de flechas que son bloqueadas por Shinobu. Acto seguido, uno de los gifters arremete contra los heridos, pero es mandado a volar por un certero golpe de Yamato, quien se para firmemente diciendo que había venido a pelear por el futuro del clan Kozuki. En la azotea, Kaido cae al suelo mientras recordaba el momento en que su duelo con Oden fue interrumpido. Él se arrepiente de que tal cosa ocurriera, confesando que no le importaría morir por la mano de alguien tan fuerte como el heredero de los Kozuki. Lamentablemente, a pesar de su gran determinación, el poder de sus vasallos no se igualaba al de su señor, por lo que molesto el dragón se levanta y contraataca con una lluvia de gigantescas cuchillas de viento.
Como producto de esto, todos los samuráis son lastimados, aunque el que se lleva la peor parte es Kikunoyo, quien termina perdiendo un brazo. Rápidamente, Kinemon cauteriza la herida de su compañero, el cual a pesar del daño no expresa un solo ápice de dolor. Al ver esto, Kaido felicita a los Vainas Rojas, confesando que al igual que Roger y Barba Blanca, a él también le agradaba el espíritu de los samuráis. Con esto dicho, el cornudo regresa a su forma original, agregando que ahora recompensaría sus esfuerzos con una muerte honorable. En paralelo, dentro de la mansión, la plaga de los demonios de hielo se iba propagando rápidamente, llegando a infectar tanto aliados como enemigos. Desde lo alto y con total sadismo, Queen le entrega la única cura disponible a Appo, dando así inicio a un mortal juego de supervivencia. Fuera de la mansión, Marco inició una pelea en contra de Big Mom, la cual al ver que sus ataques elementales no funcionaban contra el Fénix, decide atraparlo usando solo su fuerza bruta. Ante esto, Perospero se dispone a acabar con la molestia, pero antes de poder disparar es impactado por un feroz ataque combinado de Carrot y Wanda, quienes estaban aquí para vengar la memoria de Pedro. Al ver a las Minx, Lin Lin se emociona por la batalla principal y regresa a la mansión, por lo que ante esto las señoritas le dicen a Marco que vaya tras la doña mientras que ellas se encargaban de su hijo. En medio de los pasadizos, Nami y Usopp desgraciadamente terminaron siendo capturados por los Dino Hermanos. Como resultado, ambos reciben una paliza, aunque el que se lleva la peor parte es el Narizón, a quien por poco y le revientan el cráneo de un cabezazo. Con esta misma amenaza, Ulti se dirige a Nami, y con el afán de humillarla, le exige que diga que su capitán jamás se convertiría en el rey de los piratas. Furiosa, Ulti se dispone a acabar con la navegante, quien en último segundo es salvada por la repentina aparición de Tama. Al instante siguiente, el babuino gigante distrae a los Dino Hermanos, por lo que aprovechando esto, Nami y Usopp suben al lomo de Komachillo y escapan del lugar. Ante la sorpresa de todos, la cachetona explica que se ocultó dentro de un barco enemigo y vino a Onigashima debido a que ella también quería hacer todo lo posible para liberar a su país. De regreso al corredor, Yamato logró acabar con varios acorazados, pero terminó siendo abrumada por las explosiones y los ataques a distancia. Debido a esto, ella decide revelar su as bajo la manga, aunque antes de poder hacerlo es interrumpida por la llegada de Franky y Hatcha. Con un solo mazazo, el Number destruye el suelo del escenario, creando así una inesperada ruta de escape. Ante esto, Yamato le informa al Cyborg que Luffy le encargó el cuidado de Momo, así que tras dejar a Sasaki en sus manos, realiza una última acción y usando haki de armadura avanzado deja fuera de combate al experimento fallido. En el tercer piso, Sanji se separa de sus nakamas tras percatarse de que una indefensa mujer estaba a punto de ser atacada. Rápidamente el rubio va en su rescate sin saber que todo esto era una trampa organizada por la tropa de Black Maria. Más allá, Luffy pregunta por la ausencia del cocinero, a lo que Jinbe responde que lo más probable era que sintió enemigos poderosos y fue a detenerlos. Pensando esto, ambos llegan hasta el cuarto piso, lugar en donde el Gyojin decide quedarse para retener a los enemigos de ese nivel. De vuelta al escenario, todos quedan boquiabiertos al ver el regreso de Big Mom, quien para buena fortuna de los rebeldes los ignora y va directo hacia la azotea, lugar en donde ahora mismo Kaido les estaba dando una paliza a los agotados Vainas Rojas. Gracias a la distracción de la doña y con un poco de ayuda de Drake, Zoro logra derrotar a Appo y consigue la cura, por lo que rápidamente se la entrega a Chopper, quien les informa a los infectados que mientras él preparaba una vacuna usasen el calor del fuego para detener la propagación del virus. Dicho esto, Marco también llega al lugar, así que tras entender la situación usa sus llamas de Fénix para cubrir a las víctimas, las cuales elevan su temperatura sin sufrir ninguna quemadura. Hecho esto, Hyogoro, los samuráis e incluso ex-Drake van a proteger a Chopper, por lo que confiando en ellos, Zoro también decide ir a la azotea para poder ayudar a su capitán. En la costa, Yamato intenta llevar a Momo fuera de la isla, pero acaba descubriendo que cuando su padre dijo que reemplazaría la capital de las flores con Onigashima, lo decía de forma literal, ya que ahora mismo estaba usando sus nubes de fuego para hacer flotar a toda la isla entera. En medio de una serie de temblores, en el corredor principal, Franky logra deshacerse de varios acorazados hasta que es frenado en seco por Sasaki, el poseedor de la Swan prehistórica del Triceratops. En el cuarto piso, Jinbe se ve rodeado por una tropa felina liderada por Hushu, el usuario de la Swan prehistórica del tigre dientes de sable. Un piso más abajo, Sanji yacía atado e imposibilitado. En cualquier otra condición, él hubiera podido acabar con esto fácilmente, pero ahora mismo su juramento le impedía atacar a las mujeres pertenecientes al grupo de Black Maria, la poseedora de la Swan prehistórica de la Rosamigale Graubogeli. Como curiosidad, al igual que Chopper, la Tobi-Roppo poseía un fármaco que le permitía modificar la forma híbrida de su fruta, ya que en el caso de que no lo usase, se vería más o menos así. Entretanto, Yamato escondió a Momo en un almacén dentro del cual también estaba una enorme estatua de dragón que parecía haber sido chamuscada. Resulta que cuando Ace llegó a Wano se enteró de que Tama y los demás pobladores pasaban hambre por culpa de Kaido.
Con el fin de ponerle fin a su tiranía, el pecoso fue a Onigashima, pero para su sorpresa el emperador junto a todos sus oficiales habían partido hacia una expedición. Tras acabar con un gran número de soldados y liberar a varios esclavos, Ei se acabó topando con Yamato, quien decidió enfrentarlo tan solo porque estaba aburrida. En medio de esto, Porga se dio cuenta de las esposas de la joven, la cual le confesó que odiaba a su padre y que su mayor sueño era irse de este lugar y recorrer el mundo al igual que Oden. Como muestra de ello, la cornuda golpeó la estatua de Kaido, y acto seguido, Ace, cautivado por el espíritu de la muchacha, hizo lo mismo marcándole así una gigantesca bolladura de fuego. Tras esto, ambos compartieron copas y se volvieron muy buenos amigos. Con mucha emoción, Yamato le dijo que cuando se deshaga de sus cadenas también iría a conocer el mundo, por lo que como adelanto el pecoso le habló de los piratas más famosos, haciendo especial énfasis en que dentro de unos años su hermano saldría al mar y lo superaría a todos ellos. Luego, Ace contó que cuando era niño, Luffy le habló acerca de su sueño final. En ese momento, él se burló de su hermanito. Sin embargo, ahora había comprendido que dichas palabras eran muy importantes. Al oír esto, Yamato, quien para ese entonces ya había leído el diario de Oden, se dio cuenta de que el sueño de Luffy era el mismo que el de Roger, por lo que con lágrimas en los ojos le dijo que si ambos hombres se hubieran conocido, seguro que se llevarían muy bien. Finalmente, la joven le entregó a su amigo una Viber Card, así que con una gran sonrisa, ambos se despidieron bajo la promesa de que algún día se volverían a reencontrar, aunque por desgracia ese tan ansiado día nunca llegaría. De regreso a la azotea, Big Mom llega al lado de Kaido y tras ver la derrota de los samuráis le dice que mate a todos los que quiera pero que deje viva a Nico Robin, ya que ella era la única que podía leer los Road Poneglyphs. Además de esto, la doña menciona que el cornudo era como su hermano menor, agregando además que fue ella quien le regaló su fruta luego de que los piratas de Rocks fueran derrotados. Pisos más abajo, Marco intenta llevar a Zoro hacia la azotea, pero es interceptado por King y Queen. Sin preocuparse, el Fénix les dice que no se interpongan en el camino de las nuevas generaciones, y tras usar sus llamas para inmovilizarlos, lanza el espadachín directamente hacia el techo. Al mismo tiempo, Luffy finalmente logra llegar a su destino, solo para darse cuenta de que no fue el único con esta idea. En el lado derecho, 5 ex supernovas que no albergaban una sola pizca de temor, y en el lado izquierdo, 2 muros infranqueables que no permitirían que esta generación de mocosos se interpongan en sus caminos. Frente a la burla de los emperadores, Mugiwara pone sus ojos sobre una escena que lo obliga a olvidarse de todo, así que con un caminar calmado, él pasa por en medio de 2 gigantescos monstruos a los cuales no les guardaba ni el más pequeño ápice de respeto. Con sus últimas fuerzas, Kinemon rompe en llanto diciendo que si moría ahora no podría mostrarle nada a su señor más que su propia vergüenza, por lo que con una súplica desesperada le ruega a Luffy que por favor libere a Wano. Decidido y ante un inminente golpe del emperador, Mugiwara le pide a Law que envíe a los samuráis fuera de la azotea, así que cargando ahora con el destino de todo un país, el capitán lanza un fugaz puñetazo que finalmente logra dañar el cuerpo del invencible rey de las bestias. Sorprendido por lo que acababa de ocurrir, Kaido reconoce a Mugiwara como una de las pocas personas que realmente podían enfrentarlo, así que con una gran sonrisa le devuelve el golpe y da inicio a la batalla entre generaciones. A pesar de ver el futuro, Luffy sale volando y es recibido por un ataque flamígero de la doña, por lo que en ese instante Zoro replica la técnica de Kinemon y parte en 2 a Prometheus. Acto seguido y luego de discutir por quién era el más osado, los 3 capitanes desatan sus habilidades. Con su cuarta marcha, Luffy impacta fuertemente contra el abdomen de Kaido, quien al instante siguiente es aplastado por el robot de Kid y sepultado por varias toneladas de rocas enviadas por Trafalgar. Pese a esto, el emperador se levanta como si nada y contraataca con una serie de cuchillas de viento que son hábilmente esquivadas por sus contrincantes. Otro puñetazo del sombrerudo tambalea el cuerpo del coloso, y aprovechando esto, el cirujano lo atraviesa con una descarga de su Gamma Knife. En un instante, Killer corre por encima de las escamas y desata un ataque sónico que daña las entrañas del dragón, aunque para su mala suerte, antes de poder hacer algo más, es electrocutado por una descarga de Big Mom. Ante esto, Zoro libera todo el haki acumulado en Enma y arremete contra el emperador, quien se dispone a recibir el ataque para demostrar su dureza. Habiendo fallado el corte, Roronoa recibe un rayo de Big Mom, quien en un instante llena el escenario con una calamidad electrizante que los afecta a todos salvo por Mugiwara. Aprovechando su cuerpo de goma, el capitán ignora a la doña y vuelve a golpear al dragón, esta vez con una lluvia de puñetazos imbuidos en haki avanzado. Lamentablemente, a pesar de dañar a su objetivo, el exceso de energía termina agotando a Luffy y lo deja a merced de Big Mom. Rápidamente, Zoro va en ayuda de su capitán, y tan solo un segundo después, Kaido vuelve a levantarse creando esta vez una serie de ciclones.
Ante esto, el peliverde lanza otro ataque directo contra el dragón, quien finalmente reconoce a Enma como la espada de Oden. Motivado por este encuentro, el emperador decide subir la dificultad, por lo que tras regresar al lado de su compañera, adopta su aterradora forma híbrida. A la par de la guerra, dentro de la mansión, los miembros del CP0 que vinieron a visitar a Orochi analizaban los combates mientras se preguntaban cómo le harían los rebeldes para equilibrar su enorme desventaja numérica. Sin que ellos lo supieran, la respuesta a esta pregunta llegaría gracias a Tama, quien mientras venía Onigashima creó una serie de kibidangos, los cuales fueron repartidos a todos los gifters lastimados bajo la excusa de que estos curarían sus heridas. Confiando en la palabra de Speed, ellos consumieron los dulces, por lo que ahora, sin saberlo, estaban a solo una orden de cambiar su lealtad hacia la cachetona. Entretanto, Bao Huang informa que los Vainas Rojas habían sido derrotados, pero que al parecer una persona misteriosa estaba tratando sus heridas. En el tercer piso, Sanji recibe una paliza por parte de Black Maria, quien le menciona que si quería vivir, más le valía llamar a Nico Robin. Frustrada al ver que no decía nada, la Tobi Roppo continúa con la tortura, por lo que al ver que el rubio incluso había debilitado su haki para no lastimar a su jefa, las subordinadas lo describen como un hombre valeroso que jamás traicionaría a sus nakamas. El estruendoso grito de Sanji es transmitido a toda la mansión, haciendo que cada uno de sus nakamas deduzca que seguramente fue engañado por una mujer. Con una sonrisa burlona, María se dispone a seguir con la tortura, pero justo en ese instante recibe el informe de que 2 intrusos habían llegado a su piso. Rápidamente, Brook corta los hilos que sujetaban al cocinero, el cual al ver que aquí no podía hacer nada va en busca de Kinemon, no sin antes recibir unas palabras de Robin, quien le agradece por haber confiado en ella. Furiosa, Black Maria se pone seria y revela un arma flamígera impulsada por el gifter del perro Pug. De regreso al almacén, el grupo de Yamato es descubierto, por lo que con el fin de ocultar a Momo, ella lo esconde en un lugar extremadamente seguro. ¡Debió llevarme a mí, no a él! ¡Esto no es justo! En el exterior, y debido a la tormenta de Kaido, la luna fue cubierta, por lo que sin sus transformaciones, Carrot y Wanda son derrotadas por Perospero. En el escenario, Chopper seguía preparando la vacuna mientras era resguardado por Hyogoro, quien recuperó su fuerza de antaño gracias a las propiedades del virus. Más allá, Marco estaba dando todo de sí para mantener a raya las 2 calamidades. Con una gran destreza, él esquiva una serie de ataques y logra mandarlos a volar, aunque como consecuencia y debido al excesivo uso de energía, las llamas que estaba usando para detener a los infectados acaban extinguiéndose. Desesperados, los Pleasures y los Waiters le ruegan a Queen que les entregue una cura, pero para su desgracia el rubio se burla de ellos diciéndoles que eran tan solo unos soldados desechables. En medio de la indignación de los piratas, Chopper por fin logra terminar una vacuna, así que de inmediato la esparce por todo el escenario curando enemigos y aliados por igual. Furioso, Queen intenta acabar con el reno, pero en ese momento es detenido por los hombres a los que había despreciado, los cuales a partir de ahora decidieron luchar por su salvador. Tras esto, Marco regresa para sujetar al brachiosaurio, el cual acaba recibiendo un duro golpetazo por parte del médico de los Mugiwara. De regreso con el CP0, uno de ellos relata que en una de las veces en las que Kaido fue capturado por la marina, Vegapunk usó su factor de linaje para crear una fruta Zoan artificial, la cual más tarde desechó tras considerarla como un fracaso. Otra vez con los samuráis, ellos lograron recuperarse gracias al tratamiento de la persona misteriosa. De inmediato el grupo decide ir en busca de Momo, aunque antes de partir se topan con la sorpresiva aparición de Oden, quien les dice que llegó aquí gracias a los poderes de Toki. Al instante, todos quedan fascinados por la presencia de su señor, pero aún así Ashura logra darse cuenta de que este tan solo era un dibujo creado por Kanjuro. Desgraciadamente, antes de poder exponerlo, el pelirrosa recibe una herida mortal en un intento de proteger a Kinemon. Con la farsa destapada, el traidor activa una carga de explosivos, por lo que al ver esto, Doji no lo duda y usa su propio cuerpo para llevárselo fuera de la habitación, sacrificando su vida y pidiéndole a sus compañeros que por favor protejan a Momonosuke. Pese a la pérdida, a los samuráis ni siquiera se les da el tiempo para lamentarse, ya que en ese momento Jack regresa en busca de venganza. Ante esto, Inuarashi decide quedarse para detenerlo, por lo que en tono de burla el mamut le dice que ahora no había luna llena, a lo que el perro le responde que tampoco había gas venenoso. Confiando en su compañero, los Vainas Rojas siguen avanzando hasta que se topan con Fukurokuyo y Orochi, quien seguía vivo gracias al poder de su fruta, la cual le permitía sobrevivir a la decapitación debido a que tenía 8 cabezas. Sin pensar en los detalles, Raizo se queda a detener al ninja mientras que sus camaradas avanzan haciendo otros 6 cortes. Al mismo tiempo de esto, en la azotea, Kaido y Big Mom lanzan un devastador ataque conjunto que amenazaba con fulminar a sus oponentes.
Dando todo de sí, Zoro logra bloquearlo por poco menos de un segundo, tiempo más que suficiente para que Law los lleve a todos hacia un lugar seguro. Sabiendo ahora que dejar a los dos emperadores juntos era una pelea perdida, los jóvenes se deciden a separarlos. Usando su velocidad, Luffy logra distraer a Kaido, aunque termina recibiendo un mazazo en el proceso. Por otro lado, Zoro corta a Prometheus, mientras que Killer se encarga de alejar a Napoleón. Hecho esto, Kid crea una jaula con la que atrapa a Zeus, y acto seguido y con ayuda de Law logran echar a la doña fuera de la isla, la cual recordemos ahora mismo estaba flotando por encima del mar. Al darse cuenta de esto, Kaido se dispone a aplastar a Zoro, pero es interceptado por Trafalgar, quien le pide al espadachín que se olvide de Prometheus, ya que al fin y al cabo ya habían cumplido con su objetivo de separar a los emperadores. Rápidamente, Big Mom es salvada por sus homies, quienes reniegan de Zeus diciendo que era un inútil. Más arriba, Zoro, a pesar de estar sumamente dañado por el bloqueo de antes, usa sus últimas fuerzas para crear una Shura con el cual logra lastimar a Kaido. Sorprendido, el cornudo menciona que de forma inconsciente Roronoa había usado Haki del Rey, por lo que a pesar de no ser grave, la herida que le causó le dejaría una nueva cicatriz. Tras la caída del peliverde, Luffy se vuelve a poner de pie y le dice al emperador que gracias a su último golpe pudo darse cuenta de que él estaba infundiendo sus ataques con Haki del Rey. Ante esto, el bigotón confirma sus palabras, agregando que solo los más fuertes podían hacer tal cosa, y que obviamente él no estaba dentro de ese grupo. Confirmando las palabras de Hyogoro acerca de que el verdadero poder solo aparecía en los momentos más peligrosos, Luffy logra despertar esta habilidad, demostrando de paso que aquellas colisiones de ataques que no llegaban a tocarse se debían al choque de dos usuarios con Haki del Rey avanzado. Tras mandar a volar a su oponente, Mugiwara menciona que él solo se encargaría del cornudo, por lo que le pide a Law que trate las heridas de Zoro y vaya con los demás a encargarse de Big Mom. Confiando en las palabras de su aliado, Trafalgar regresa a la mansión, y mientras tanto, Lin Lin, por petición de Prometheus, reemplaza a Zeus con una nueva homie bautizada como Hera. Con su nueva adquisición, la doña lanza un descomunal ataque sobre el equipo de Kid, quienes a pesar de esquivar el impacto acaban cayendo hasta el tercer piso, lugar en donde son interceptados por Basil Hawkins. Ante este obstáculo, Killer se queda con el hombre paja para que su capitán pueda ir a enfrentar a la doña. De regreso con el equipo de Tama, ellos seguían escapando mientras que hacían todo lo posible para detener a los Dino Hermanos. En medio de su recorrido, el trío acaba topándose con Big Mom, quien increíblemente ignora a los demás y se pone en modo maternal con la pequeña, preguntándole por cómo estaban aquellas buenas personas que le dieron de comer cuando había perdido la memoria. Con lágrimas en los ojos, la cachetona le dice que el pueblo de las obras fue quemado por los hombres de Kaido, cosa que enfurece a Ling Ling, quien al ver a Page One le lanza un devastador puñetazo mientras mencionaba que incluso en el mundo de los piratas existía un código de honor. De inmediato y llena de ira, Ulti arremete contra la doña, llevándose en el camino a Komachillo y a la pequeña Tama. Esta última acción enfurece enormemente a Nami, quien a pesar del miedo enfrenta y electrocuta a la cornuda. Por si no fuera poco, al igual que la navegante, Big Mom también arde en cólera, así que tras combinar sus tres homies lanza un descomunal ataque que atraviesa el cuerpo de Ulti. Aprovechando esto, los Mugiwara tratan de escapar y en el camino se encuentran con Zeus, el cual rompe en llanto al ver que había sido reemplazado. Sin otra opción, la nubecita trata de ir hacia Nami, pero también acaba siendo despreciado. Para colmo de males, en ese momento, Lin Lin nota su presencia y de inmediato le ordena a Hera que lo devore. A pesar de sus súplicas, Zeus es ignorado, así que estando al borde de desaparecer, se disculpa con Nami por haberla traicionado. Pese a que estaba enfadada, la pelinaranja decide darle de comer por última vez, aunque mientras lo hacía, su Climatak también es engullido por Hera. Al mismo tiempo, Big Mom se da cuenta de que los piratas se estaban llevando a Tama, así que intenta aplastarlos pero acaba siendo detenida por Kid, quien le dice a los Mugiwara que se larguen y no interrumpan su cacería. Entretanto, Kinemon e Iso fueron en busca de Momo mientras que los demás partieron a distintos puntos de la mansión. Al mismo tiempo, Yamato le entregó la bitácora de Oden a su heredero y tras dejarlo en un lugar seguro fue a enfrentarse a Kaido. En paralelo, Law y Zoro terminaron apareciendo justo encima de Sanji. Al instante, el cirujano explica que Roronoa tenía más de 30 fracturas y que necesitaba ser entablillado, aunque en lugar de hacerlo él, le deja la chamba al cocinero, quien a regañadientes se las arregla para cumplir con esta orden. Luffy wa buji nan daro na. Aitsu ga katsu. Wakatte ra sonna koto. Contando con una nueva arma, Sanji regresa al camino y tras derrotar a algunos soldados va a reunirse con el resto. De regreso a la azotea, Luffy, a pesar de su más reciente incremento de poder, no fue rival para Kaido. Mientras el joven caía al océano, el cornudo se lamenta, diciéndole a su rival que al parecer tampoco podría convertirse en Joy Boy. De inmediato, Bao Huang declara la victoria del emperador, causando así la sorpresa de los Mugiwara, quienes no creían que su capitán haya sido derrotado.
Entre tanto, Kiku y Kinemon logran llegar con Momo al mismo tiempo que otro falso Ode, en el cual de inmediato trata de engañar al pequeño. Rápidamente Kikunoyo arremete contra el traidor, pero por un instante pierde la concentración y recibe una herida fatal por parte de Kanjuro. Ante esto, Kinemon arde en ira y finalmente acaba con el pelirrojo, quien segundos antes de caer le dice que esto era lo correcto, ya que después de todo en el escenario ellos siempre fueron mejores amigos. En el resto de la mansión, el anuncio de la derrota de Luffy provocó una baja en la moral de los rebeldes, por lo que burlándose de ellos, Queen se dispone a liquidarlos hasta que es mandado a volar por una patada de Sanji, a quien al instante reconoce como el hijo de Yacht. A unos metros, el duelo personal de Kid se ve interrumpido con la llegada de Law, quien al ver el descontento del pelirrojo le dice que se deje de tonterías y que lo mejor era pelear en equipo. Otra vez en la cámara, Kaido aparece repentinamente y aplasta a Kinemon. Pese a ello, el samurái vuelve a ponerse de pie, por lo que harto de tantas interrupciones, el emperador toma una espada y lo parte a la mitad. Tras hacer esto, Kaido ataca al pequeño, quien en último segundo es salvado por Shinobu. Pensando en que había cumplido con su cometido, el cornudo se dispone a regresar al escenario, pero es interrumpido por Yamato, quien le dice que había venido a liberarse de sus cadenas. Furioso por esta falta de respeto, el padre regresa a la cima y le menciona a su hija que le haría entrar en razón aunque tenga que dejarla al borde de la muerte. Dentro de la mansión, Zeus logró sobrevivir ya que de alguna manera fusionó su alma con el Clima-Attack de Nami. Sorprendidos por esto, la navegante y el narizón se topan con Bao Huang y la reconocen como la chica de los anuncios. Rápidamente Usopp se dispone a atraparla, pero en solo un segundo recibe un cabezazo de Ulti, quien a pesar de estar sumamente herida, seguía siendo mortal. Furiosa, la cornuda se da cuenta de que Tama provocó la rebelión de alguno de los Gifters, así que trata de liquidarla, pero acaba siendo detenida por Nami y su nueva arma viviente. Luego de que Usopp usara sus plantas para rescatar a la pequeña, Nami descarga un poderoso rayo que gracias a Zeus persigue y da de lleno sobre el cuerpo de Ulti, acabando con ella de una vez por todas. Asustada, Bao Huang no se da cuenta de que su altavoz estaba activo y grita a los cuatro vientos que dos Tobirropo habían sido derrotados, causando así la sorpresa de los soldados y provocando que esta vez la baja de la moral vaya hacia el lado de los enemigos. Acto seguido, la anunciadora es atrapada, por lo que aprovechando su altavoz, Tama se dirige a todos los gifters que habían comido sus dangos y les pide que cambien de bando y peleen para ayudar a Luffy y derrotar a Kaido. En ese instante, la habilidad de la pequeña se activa por completo, haciendo que a partir de ese momento el ejército más poderoso de Onigashima quede al servicio de una nueva maestra. Sin más esbirros metiches, Sanji pelea directamente contra Queen, el cual, aparte de revelarle que era un cyborg, también le cuenta que en el pasado fue compañero de Yacht en un equipo de investigación llamado MATS. A unos metros, Chopper sufrió los efectos secundarios de haber usado su Monster Point durante tanto tiempo. Mientras trataba a Zoro, los Minks le entregan una medicina capaz de regenerar el cuerpo de forma temporal. Por desgracia, una vez terminado el efecto, este provocaría un daño terrible, cosa que no molesta al espadachín, quien de inmediato pide que se la metan. En el cuarto piso y tras usar técnicas del Rokushiki, Hushu revela que hace 12 años, él era un miembro del CP9 al que se le encargó resguardar una fruta del diablo. Por desgracia, mientras la transportaban, esta le fue robada por Shanks, y como castigo por ese fallo, él fue echado de su puesto y encarcelado en Impel Down. Como era obvio, dicha fruta era la Gomu Gomu consumida por Luffy, a quien ahora detestaba por ser el heredero del hombre que le arruinó la vida. Con un despliegue magistral de sus técnicas, el Tobirropo pone en aprietos a Jinbe usando el Gagan, una variante del Shigan con la que podía lanzar una proyección de su mandíbula. En medio de la pelea, Hu cuenta que durante su encierro sufrió un sinfín de tormentos, pero un día un guardia le mostró una sonrisa y le pidió que rezara, contándole que algunos esclavos creían en el dios del sol Nika, un ser que les traería risas y los liberaría de su sufrimiento. Poco tiempo después, aquel guardia fue desaparecido, por lo que sabiendo que la información acerca de Nika era peligrosa, él lo arriesgó todo y logró escapar de la cárcel. Con esto dicho, y debido a que Jinbe fue capitán de los Piratas del Sol y además estaba relacionado con los esclavos, Hu le exige que le cuente todo lo que sabía acerca de Nika. Para desgracia del felino, esta suposición no hace más que enfurecer al Gyojin, quien tras llevar al máximo su haki de armadura, supera los ataques del Tobirropo y le lanza un contundente golpe que le destroza el cráneo y marca su derrota. Al mismo tiempo, en las aguas cercanas a Onigashima, Luffy milagrosamente fue rescatado por los Nakamas de Trafalgar, quienes tras darle primeros auxilios se sorprenden al verlo pedir carne. En el corredor principal, Sasaki adopta su forma híbrida, así que tal y como hacían los Triceratops de la antigüedad, usa la gola de su cuello para hacerla girar y volar como si fuera un helicóptero. Con un gran impulso, el Tobirropo embiste al robot, causándole muchísimo daño. Al ver que su resistencia no era suficiente, el cyborg usa un rayo de gran alcance para repeler al dinosaurio, el cual aprovecha la velocidad de su caída para lanzar la más fuerte de sus embestidas. Sin alguna otra opción, Franky se espera hasta el último segundo y justo antes del impacto sale del Shogun, lanzando un Radical Beam concentrado que atraviesa el cuerpo del Tobirropo y finalmente marca su derrota.
En el tercer piso, Black Maria atacaba a los invasores y mientras lo hacía insulta a Robin diciéndole que era una carga para su tripulación y que seguramente el cobarde de Sanji la entregó para al fin deshacerse de ella. Aprovechando este parloteo, Brook descubre una brecha y usa su alma para congelar al Pug, por lo que habiendo extinguido las llamas va a enfrentar a la oleada de mujeres demonio dejando a Black Maria en las manos de su compañera, quien le agradece por esta cortesía. Sin inmutarse, la araña sigue burlándose de Sanji, pero sin caer en la provocación, Robin le responde que aquel hombre era la personificación de la amabilidad y que además él representaba una de las alas del futuro rey de los piratas. Molesta, la rubia continúa atacando, esta vez con telarañas inflamables que hacen que el escenario se vuelva un infierno. Pudiendo apenas respirar, Robin recuerda su tiempo al lado de los revolucionarios. Preocupada por su bienestar, Koala decidió mejorar sus técnicas, así que tras un intenso entrenamiento, la arqueóloga aprendió el movimiento más básico del karate gyojin, un explosivo y contundente golpe de palma. Sin que se percatara, desde el abdomen de la araña aparecen dos enormes brazos que impactan y destruyen el techo, provocando una lluvia de escombros que extinguen el fuego. Este inesperado acto sorprende a Black Maria, quien se sorprende aún más al ver cómo la niña demonio se había convertido en una gigantesca diablota. Desesperada, la rubia intenta defenderse, pero antes de poder darse cuenta es atrapada por una llave que le rompe el cuello y las extremidades, marcando así su derrota definitiva. Al mismo tiempo y con poca dificultad, Brook acaba con las subordinadas y va a ayudar a su Nakama, quien ahora yací exhausta debido al excesivo uso de energía. Entretanto, Luffy fue llevado hacia la costa, lugar en donde también estaban Shinobu y Momonosuke. Cerca de ahí, Caribou observa la escena y al darse cuenta de que Mugiwara exigía carne, decide ganarse su favor y le entrega toda la comida que tenía acumulada. Mientras comía, el sombrerudo le dice a Momo que la guerra aún no había terminado, por lo que le pide que lo lleve hacia Onigashima, ya que al igual que Kaido, él también era un dragón. Tras oír estas palabras, el pequeño le pide a Shinobu que use su habilidad para hacerlo madurar hasta una edad adulta. Sorprendida, la Kunoichi se niega, diciéndole que su poder era irreversible y que además no lo dejaría regresar a ese lugar tan peligroso. Ante estas palabras, Momo muestra su determinación, diciéndole que si no lo hacía, todo Wano acabaría en la ruina. De regreso a la azotea, se revela que Yamato poseía la swan mitológica del Okuchi no Makami, una fruta basada en una deidad lobo que protegía a Wano. En el pasado, Kaido se esforzó muchísimo por conseguirla, pero al igual que Luffy y Momonosuke, su hija se la comió nomás porque tenía hambre. Como una de sus habilidades, la joven podía generar una potente ráfaga de hielo capaz de rivalizar con las llamaradas de su padre. Al mismo tiempo, dentro de la mansión, Killer logró cortar en varias ocasiones a Hawkins, quien no recibía daño alguno debido a sus muñequitos de paja, los cuales para desgracia del enmascarado estaban conectados a su capitán. En el escenario, King llega para apoyar a su compañero, por lo que a pesar de darlo todo, Sanji no logra darse abasto contra las dos calamidades. A unos metros, Perospero trata de acabar con el cocinero, pero es sorprendido por un zarpazo de Nekomamushi, quien también quería vengar a Pedro. En el centro, Marco usa lo último que le quedaba para bloquear un ataque flamígero de King, a quien reconoce como el sobreviviente de una raza extinta que podía encenderse y estallar en llamas. Con total ventaja, las dos calamidades arremeten contra el Fénix, quien levanta las manos y se rinde, puesto que ya era hora de que las verdaderas estrellas tomen el escenario. Tras un breve intercambio, las alas del futuro rey pirata enfrentan a cada una de las calamidades, una con monstruosas modificaciones mecánicas y la otra con el poder de una raza legendaria. En la costa, Shinobu accedió a usar el poder de su fruta, por lo que al ver el nuevo aspecto de Momo rompe en llanto tras reconocerlo como la viva imagen de Oden. Con una edad biológica de 28 años, el joven heredero adopta su renovada forma de dragón, causando así la emoción de Luffy, quien le dice que se prepare ya que ahora mismo irían a recuperar su país. En paralelo, sobre el cráneo de Onigashima, Yamato logró asestar unos cuantos golpes sobre Kaido, aunque esto no era nada comparado al daño que ella estaba recibiendo. Molesto, el padre le dice que se dejara de jueguecitos estúpidos, a lo que la hija le responde que si acaso era un crimen admirar a alguien. Pasado trágico. Desde su nacimiento, ella siempre estuvo sola hasta que se vio deslumbrada por la voluntad de Oden, la cual la hizo querer convertirse en él. Este repentino ideal conmocionó a Onigashima, y en una ocasión, durante una semana entera, la también llamada princesa demonio armó un berrinche que solo terminó cuando fue invadida por el hambre. A duras penas, los soldados pudieron contenerla, pero a pesar de ello terminaron sucumbiendo luego de que la pequeña despertara su haki del rey. Tras llegar de un viaje, Kaido enfureció al escuchar las motivaciones de su hija, así que para ver si recuperaba la cordura, la encerró en una prisión junto a 3 samuráis afiliados al clan Kozuki. Desesperada, la pequeña le rogó que no la dejara aquí, ya que era obvio que estos hombres la matarían por ser familia de Kaido. De manera indiferente, el cornudo tan solo ignoró sus súplicas, diciéndole que si ella era Oden, entonces no debería pasarle nada.
Tras esto, él les entregó armas y un plato de comida, para que así luchasen hasta la muerte por su propia supervivencia. Llena de temor, la pequeña observó a los hombres ponerse de pie, aunque en lugar de atacarla, estos le entregaron la comida diciéndole que los samuráis no sentían hambre. Cubierta de lágrimas, Yamato les agradeció por su compasión, mientras que uno de los prisioneros le decía que ella no tenía la culpa por haber nacido en la familia de ese tirano. Con más confianza, la pequeña les enseñó el diario de Oden que había recogido luego de que su castillo fuese quemado. Sorprendidos, los hombres le ayudaron a leerlo y así pasaron 10 días en los que nadie más vino a darles alimento. Debido al agotamiento, la niña yacía al borde del desfallecimiento, pero aún así seguía diciendo que dentro de 20 años lucharía del lado de Wano. Al oír esto, los guerreros dijeron que ellos también tomarían parte de esa batalla, asegurándose de que ella no muriera dentro de esta cueva. Mostrando su maestría, la gran roca de la entrada fue cortada en un instante, y mientras que Yamato les decía que su padre los liquidaría, ellos respondían que 20 años era mucho más de lo que podían soportar. De regreso al presente y poniendo toda su fuerza por la libertad, la ex princesa demonio vuelve a desligarse de su padre a través de un tremendo choque de haki del rey avanzado. Molesto, Kaido le dice que aquellos samuráis por los que peleaban ni siquiera la veían como una camarada, agregando que su confusión se debía a que nunca tuvo algún amigo. Rápidamente, Yamato lo corrige diciendo que sí tuvo 4 amigos, y aunque ahora todos ellos estaban muertos, aún seguiría luchando en su memoria. Furioso por estas palabras, el cornudo responde que todo eso era una farsa, revelando que ambos pertenecían a la raza de los Onis, los cuales por naturaleza no podían amistarse con los humanos. Mientras tanto, Momo, debido a su miedo por las alturas, cerró los ojos y fue hacia Onigashima atravesando gran parte de la mansión. Luego de causar un destrozo, él y Luffy llegan a la cima del domo, por lo que sin pensarlo 2 veces, Mugiwara carga un fugaz ataque que combinado con la potencia demoledora de Yamato mandan a volar al sorprendido emperador. Con una gran sonrisa, el pirata le agradece a la joven por haberle comprado tiempo, así que junto a Momonosuke se presentan como los hombres que se convertirían en el rey de los piratas y el futuro shogun de Wano. Burlándose de estas palabras, Kaido comienza a cargar su llamarada, por lo que al instante Mugiwara le pide a Kozuki que también haga lo mismo. Desgraciadamente, esta técnica aún parecía estar lejos de las capacidades del heredero, así que tras esquivar el ataque y por consejo de Luffy, toma al emperador desprevenido y le muerde la cola. Aprovechando esto, el capitán logra alejar a Kaido con un puñetazo y acto seguido le pide a su compañero que vaya a detener la caída de Onigashima. Dicho esto, el sombrerudo vuelve a arremeter contra el emperador, esta vez con un choque de hakis tan potente que divide las nubes de tormenta que nublaban el cielo nocturno. A varios metros de ahí y aprovechando que la luz de la luna había regresado, Nekomamushi y Noarashi vuelven a su forma Sulong y gastando hasta su última gota de energía logran acabar con Yaki Perospero. En el exterior, Yamato le dice a Momo que las nubes de Kaido se estaban debilitando debido a todas sus batallas, por lo que ahora debía aprovechar para contrarrestarlas. Tras esto, la joven explica que dentro de la isla había un arsenal repleto de explosivos, así que para minimizar los daños, ella se encargaría de desactivarlos. En la sala del emperador, los miembros del CP0 reciben una llamada por parte de Rob Lucci, quien les informa que en el caso de que Wano abriera sus fronteras, debían tomar el país con la ayuda de los refuerzos que estaban en camino. Además de esto, el agente también indica una segunda orden, la cual era capturar a Nico Robin. Entre tanto, la descomunal batalla de King Zoro es llevada fuera de la mansión. Por otro lado, Queen, en su afán de ver la ciencia del yerma, le exige a Sanji que use su Raid Suit, cosa que el cocinero se niega a hacer debido a que desde la última vez que lo usó, su cuerpo se sentía extraño. Molesto por esta negativa, la plaga regresa a su forma animal, y tal y como hacían los brachiosaurios de la antigüedad, desconecta su cabeza y cola para adoptar la forma de una gigantesca boa constrictora. Orgulloso, el dinosaurio explica que además de su abrazo mortal, él modificó el resto de su cuerpo con unos misiles que dispararían en cuanto diga el nombre de su técnica. ¡Brachioranchiada! ¡Brachioranchato! Gracias a esta estupidez, Sanji escapa del estrangulamiento, pero por desgracia su cuerpo queda todo machucado. Pese a ello, él no sentía dolor, e incluso a los pocos segundos sus huesos se regeneran hasta dejarlo como nuevo. Para más impresión, en un instante, Queen intenta cortarle el cuello, pero su espada se rompe luego del impacto. Resulta que el fármaco que Sora tomó mientras estaba embarazada no canceló las modificaciones del yerma, sino que simplemente impidió que se activaran. Por ese motivo, Sanji hasta ahora había sido un humano normal, pero debido al uso del Raid Suit, sus genes despertaron brindándole la regeneración y el exoesqueleto propio de sus hermanos.
Desgraciadamente, este cambio implicaba que al igual que ellos, el cocinero también perdería su humanidad, por lo que con una notable preocupación, Sanji pide un tiempo para ver si podía revertir este proceso. En el segundo piso, Kid había sido abrumado por una terrible migraña provocada por Hawkins, quien se estaba dando de cabezazos contra una columna. A unos metros, Killer yacía impotente pidiéndole que se detenga y ofreciéndole su propia vida a cambio de la de su capitán. Tras burlarse del enmascarado, el mago lo golpea salvajemente, revelándole de paso que tan solo le quedaba un muñequito. Sabiendo esto y luego de confirmar que el daño se aplicaba a la misma parte del cuerpo de la víctima, Killer en menos de un segundo arremete y corta el brazo izquierdo de su enemigo, ya que al fin y al cabo su capitán perdió dicha extremidad hace ya mucho tiempo. En el nivel inferior, Eustace repentinamente deja de sentir dolor, y al mismo tiempo el desesperado mago acaba recibiendo 2 heridas fatales. Mientras esto ocurría, Drake persiguió a Appo hasta un almacén en donde se encontraban 3 Numbers aliados del Brazos Largos. Con una sonrisa, el músico menciona que después de lo ocurrido con Queen ya no deseaba estar afiliado a Kaido, por lo que le propone al marín formar una alianza. En las escaleras del primer piso se revela que Kinemon seguía vivo, ya que aparentemente durante los eventos de Panhazard, Law lo cortó pero nunca lo volvió a ensamblar correctamente. Al reconocerlo, Nami le traza el símbolo de la luna creciente, por lo que habiéndose topado con un aliado, el samurái usa su habilidad para hablar con sus pedos y pide ayuda para salvar a Kikunoyo. Al lado de él, un agonizante Kanjuro recibe una última orden por parte de Orochi, quien le dice que la venganza de la familia Kurosumi aún no se había cumplido. Agradecido por aún ser de utilidad, el pelirrojo levanta su pincel y usa su habilidad por última vez para crear un gigantesco yokai de fuego al cual le ordena ir hacia el arsenal de explosivos para hacer volar todo Onigashima. Dentro de un depósito de tesoros, el shogun se ríe de su plan mientras esperaba la llegada de Fukurokuyo para poder irse de este lugar. De vuelta con los 2 capitanes, ellos se ven incapaces de hacer algo contra el descomunal poder de Big Mom, así que como último recurso deciden revelar sus armas secretas, el despertar de sus frutas. En ambos casos, estas consumían una cantidad excesiva de energía, por lo que a partir de ahora los jóvenes se encontraban bajo una cuenta regresiva. Por el lado de Law, él ahora podía aplicar su Room en objetos tales como su espada, logrando así que una pequeña perforación se convierta en una descarga de ondas capaces de golpear las entrañas de la doña. En el caso de Kid, él podía traspasar su magnetismo hacia otro objetivo, transformando así a Big Mom en un gigantesco imán que es aplastado por todo el metal de la mansión. Por desgracia y pese al apachurramiento, Lin Lin vuelve a ponerse de pie y activa su Soul Focus, robando el alma de varios soldados y creando una nueva tropa de homies. Para fregarla aún más, ella también sacrifica un año de su propia vida, aumentando su tamaño y ganando un considerable incremento de fuerza. De regreso al almacén, Drake rechazó la oferta de Appo, generando así un nuevo conflicto que se ve interrumpido por la llegada de Yamato, quien tras correr con dirección al arsenal es perseguida por fuga. En el segundo piso, 2 de los CP0 fueron a capturar a Robin, encontrándose en el camino con algunos Minks que tratan de oponerle resistencia. En el hemisferio izquierdo, Sanji acaba llegando hasta el Salón del Placer, lugar en donde es recibido por un grupo de geishas que lo acusan de haber golpeado a una de sus compañeras. Con una profunda angustia, el cocinero trata de hacer memoria, pero tan solo recuerda que se encontró con aquella muchacha y que un instante después la vio lastimada y con unos ojos llenos de miedo. En ese momento, Queen llega al lugar e insta al joven a usar su Raid Suit, pero para su ingrata sorpresa, este destruye el envase diciendo que nunca más volvería a convertirse en un yerma. Hecho esto, el rubio llama a Zoro y le dice que si cuando la guerra haya terminado, él se había vuelto una persona diferente, no duden en ejecutarlo. Sin saber el porqué de estas palabras, Roronoa acepta su petición, diciéndole que entonces se asegurara de no morir hasta el momento en que vuelvan a reencontrarse. Teniendo un seguro en caso de perder su humanidad, Sanji regresa al ruedo a través de una fugaz patada que ni siquiera logra ser percibida por su sorprendido adversario. Entretanto, Kazembo seguía descendiendo mientras calcinaba todo lo que estuviese en su camino. Para fortuna de Robin, el yokai cierra el paso del CP0, quienes acaban quedándose en el lado de Drake y Appo. Sabiendo que uno era un marín y que el otro podía exponer los tratos sucios del gobierno, los agentes desvían sus prioridades y atacan a los piratas. Fuera del domo, King regresa a su forma animal, así que tal y como hacían los pteranodones de la antigüedad, estira su cresta y luego la suelta para lanzar su cabeza como si fuera un proyectil supersónico. Con mucho esfuerzo, Zoro esquiva el golpe y continúa atacando, pero a pesar de acertar sus cortes, el cuerpo del incendio no mostraba una sola gota de sangre. Confundido, el espadachín relaciona esta resistencia con la raza de su oponente, aunque antes de poder formular una hipótesis es mandado a volar a varios metros de distancia. De inmediato, el peliverde trata de levantarse, pero en ese momento el sonido de un shamisen hace que Enma se descontrole y comienza a absorber todo su haki.
En el depósito de tesoros, Orochi es alertado por la misma melodía, así que por curiosidad va detrás de ella y para su sorpresa se encuentra con Murasaki. Cubierto en llanto, el shogun menciona que esto debía ser un sueño, a lo que la cortesana le responde que esta era la realidad y que ella siempre permanecería a su lado. De regreso al salón del placer, Queen le cuenta a Sanji que la persona con la que Zoro estaba peleando era el sobreviviente de una raza llamada Lunarian, unos monstruos capaces de vivir en cualquier ambiente y a los cuales en el pasado se los trataba como dioses. En el exterior, el haki de Zoro seguía siendo absorbido por su katana, así que desesperado, él trata de recordar las palabras de Hitetsu, quien le dijo que tanto Enma como la espada que heredó de Kuina fueron forjadas por un herrero llamado Shimotsuki Kosaburo, un hombre que abandonó Wano hace más de 50 años. En ese momento, él no le dio importancia a esas palabras, pero justo ahora el recuerdo de que él ya había conocido a dicha persona vino a su memoria. Este en realidad era el abuelo de Kuina y de hecho él fue quien le entregó sus primeras 2 katanas. En aquel tiempo el viejo le dijo que cada espada tenía una personalidad y el deber de un espadachín era dominarla y ejercer su voluntad sobre ella. Habiendo recordado esto, Zoro se da cuenta de que Enma estaba acostumbrada al enorme poder de Oden, por lo que si él quería volverla suya debía igualar ese nivel. En un instante una oleada descontrolada de haki del rey acaba con varios soldados mirones, y desde el origen de todo esto, Roronoa reafirma su sueño de ser el mejor espadachín del mundo, ya que esa fue la promesa que le hizo su capitán y a su mejor amiga. En el salón del placer, Some, la geisha que fue lastimada por Sanji, corría desesperada buscando su ratoncito mascota. A solo metros de ahí, Queen revela haber modificado su cuerpo para replicar técnicas del yerma, tales como las explosiones de Ichiji, las descargas eléctricas de Niji y las extremidades extensibles de Yonji. Con mucha altanería, la plaga le dice al cocinero que él poseía un genio superior al de su padre, palabras que enfurecen al joven, quien tras romperle el brazo le exige que no vuelva a mencionar a ese desgraciado. Rápidamente, Queen revela también poseer la invisibilidad de Stealth Black, por lo que en respuesta, Sanji también desaparece haciendo uso de su gran velocidad. A unos metros y pensando en que los piratas se habían ido, Some continuaba buscando a su mascota. Al verla, la plaga enfurece mencionando que dicha mujer lo había rechazado en más de una docena de veces, e incluso hoy también lo despreció, por lo que al parecer tendría que volver a castigarla. Con esta revelación queda resuelto el misterio acerca de quién lastimó a la geisha, por lo que furioso, Sanji combina su haki, su exoesqueleto y su inmensa velocidad para crear el Ifrit Jamber, un fuego tan intenso que incluso producía llamas celestes. En menos de un parpadeo, el cocinero lanza un combo de patadas sobre el cuerpo del desconcertado dinosaurio, quien es finalizado con un devastador impacto que marca su derrota y lo expulsa a varios metros de Onigashima. Con su trabajo realizado, Sanji muestra una sonrisa y le entrega su ratoncito a la geisha, quien antes de poder darle las gracias ve como su salvador caía rendido de cansancio. En paralelo, Zoro descubrió que cuando la llama de la espalda de King estaba encendida, ganaba una gran resistencia, pero cuando se apagaba, perdía dicho aguante a cambio de aumentar su velocidad. Sabiendo esto, Roronoa aprovecha el intervalo y al fin logra dañar a la calamidad, la cual por primera vez revela su rostro. Al instante, los soldados de alrededor describen el cabello blanco, la piel morena y las alas negras del incendio, mencionando que si reportaban esto al gobierno ganarían una fortuna. Por desgracia, antes de poder retirarse, todos estos son calcinados por un enorme dragón de fuego generado por King, quien recuerda el peligro que representaba pertenecer a la raza de los Lunarian. Pasado trágico. Cuando era joven y debido a que era un sobreviviente de su raza, King fue capturado y usado en numerosos experimentos por parte del gobierno. Durante esos días todo fue sufrimiento hasta la llegada de Kaido, quien se dejó atrapar a propósito para conseguir algo de comida. Tras escapar, el cornudo lo encontró y le dijo que formaría una tripulación, por lo que le propuso que si permanecía a su lado nunca más sería capturado. Luego de explotar la base, el joven aceptó su invitación, revelando que su verdadero nombre era Albert y volviéndose desde ese día la mano derecha del rey de las bestias, a quien en algún momento consideró como Joy Boy. En el presente y tras ver el verdadero aspecto de su oponente, Zoro gana una repentina carga de energía, así que luego de evitar una serie de llamaradas, logra finalmente herir el cuerpo del incendio. Viendo que su genética ya no era una ventaja, King va hacia el cielo y desata toda su potencia a través de un gigantesco dragón de fuego que ardía como el mismísimo magma. En respuesta, el peliverde combina la técnica de Kinemon con su propio estilo de 3 espadas, creando así un ataque devastador que finalmente marca la derrota de la calamidad, demostrándole así que incluso un dragón podía ser derrotado por un solo ataque del rey del infierno. Con su trabajo realizado, Roronoa pierde los efectos de la medicina Mink y cae al suelo en medio de un intenso dolor que lo hace encontrarse con la mismísima representación de la muerte. Entretanto, Fukurokuyo y Raizo terminaron siendo atrapados por un jutsu de parálisis, por lo que ahora su pelea se decidiría por quién se quemaba antes por el fuego del incendio. En paralelo, Apo e Invi escapan del lugar dejando su suerte a Sanky y Drake, quienes tras una intensa batalla son derrotados por el CP0. Sin más obstáculos, los enmascarados retoman su misión pero son interceptados por Izo.
Sin saber nada de lo que ocurría, la gente de la capital seguía festejando mientras escribían sus deseos en unos botes flotantes que dentro de poco iluminarían la noche. En la cima y luego de un feroz intercambio, Kaido menciona que se estaba divirtiendo como nunca, por lo que en conmemoración decide brindar con un barril de licor. De un momento a otro, sus cejas se convierten en espirales, y tanto sus cuernos como sus colmillos se vuelven en extremo puntiagudos, marcando así un increíble aumento de fuerza que toma por sorpresa a Mugiwara. En la primera fase aparece la risa del borracho por tener una pelea tan divertida. En la segunda, la tristeza del borracho al ver que su querida mansión estaba siendo destruida. En la tercera, el llanto del borracho por ver que su ambición no era comprendida. Y en la cuarta, la ira del borracho tras ver que su oponente seguía luchando por su vida. Mientras esto ocurría, en la tierra sagrada de Marilloa, los ancianos del Gorosei mencionan que en Wano se encontraba el usuario de una fruta que en caso de ser despertada sería un problema para el gobierno, quienes con tal de evitar este evento incluso le cambiaron el nombre. En el mar, los barcos que venían a apoyar al CP0 de pronto se ven ensombrecidos por la gigantesca figura de un elefante que lentamente se acercaba a la costa de Wano. Entre tanto, Yamato con ayuda de Fuga logra llegar al arsenal un instante antes de que Kazenbo toque los explosivos. Con una rápida acción, la joven congela las bombas y trata de deshacerse del yokai, el cual no parecía ser afectado por los golpes físicos. Al mismo tiempo, en el piso del escenario, Big Mom aplasta completamente a sus oponentes, así que confiada intenta regresar con Kaido, pero termina siendo afectada por el despertar de Law, quien le vuelve a provocar otra ola de daño interno. Aprovechando esto, Kid crea un enorme toro con el que embiste a la doña, rompiéndole el brazo y unas cuantas costillas. Pese a ello, Lin Lin no se amilana y utiliza su habilidad para darle vida a sus propios huesos, así que estando furiosa y renovada, combina a sus tres homies en un gigantesco avatar de rayos. Para mala suerte de la emperatriz, este pequeño momento de soberbia no le deja darse cuenta de la nueva estrategia de Law, quien usando el último rastro de energía que le quedaba usa el despertar en su espada y le extiende de tal manera que atraviesa a Big Mom, sale de Onigashima y penetra en el continente de Wano, dejando en su camino un enorme pozo en cuyo fondo se encontraba un océano de magma. Sin terminar ahí, Kid crea un cañón electromagnético y dispara una ráfaga de energía que empuja a la doña hacia el agujero. Rápidamente, Big Mom se sujeta de los escombros y se dispone a intimidar a todos para arrebatarle sus esperanzas de vida. Pero sabiendo que esto ocurriría, Trafalgar replica la técnica de corazón y le coloca una barrera que le insonoriza por completo. En medio de una caída libre, Big Mom trata de agarrarse lo que podía, sujetando coincidentemente una de las bombas congeladas. Rápidamente, Yamato logra aislar a las demás, pero aún así se produce una gran explosión que aturde a la doña, destruye parte de la base de Onigashima y disipa a Kazenbo hasta dejarlo como una pequeña flama viviente. Sin nada para sostenerse, la mujer tan solo logra apreciar lo que parecía ser un tesoro oculto debajo de Wano, así que finalmente y en medio de su cólera, la rencorosa emperatriz acaba desapareciendo en medio del mar de lava. Una explosión de alegría inunda a los nakamas de los vencedores, quienes ahora apenas si podían mantenerse conscientes. Pisos más abajo y gracias al agujero dejado por la explosión, Yamato logra comunicarse con Momonosuke, quien le informa acerca de la llegada de Zunisha. En el tercer piso, Raizo gana la batalla de resistencia tras quedarse al borde de ser chamuscado. En la habitación de los tesoros, Orochi no se da cuenta del deteriorado estado de la mansión y acaba siendo aplastado por el techo. De inmediato, Komurasaki le lanza unos clavos de Kairoseki, y acto seguido le dice que la canción que a él tanto le gustaba era la misma que ella le tocaba a su padre. Ante la sorpresa del shogun, la cortesana se retira la máscara, revelando así que ella era Hiyori, la hija de Kozuki Oden. Desesperado, Orochi ruega por su vida, pero repentinamente el fragmento de Kazenbo llega hacia él, provocando así que el desalmado gobernante empieza a ser consumido por las llamas. En el sótano, Iso logró acabar con uno de los CP0, aunque a cambio de ello recibió una herida de muerte. Sorprendido por esto, el otro agente recibe una llamada de su compañero, quien le informa que por orden del Gorosei debía hacer todo lo posible para eliminar a Luffy. En la cima y tras darse cuenta de la derrota de Big Mom, Kaido llora desconsoladamente recordando el momento en que se unió a la tripulación de Rocks y ella se ofreció a protegerlo por ser tan solo un muchachito de 15 años. Ignorando las lágrimas del dragón, Luffy activa su Snake Man y libera una serie de golpes que a pesar de dar en el blanco no inmutan a su oponente, quien hasta le muestra su siguiente fase de ebriedad, el borracho coqueto. Acto seguido, Kaido regresa a su forma animal y copia la fluidez del Snake Man con su etapa de borracho ladrón. Viéndose en aprietos, Luffy cambia su modo Boundman para aumentar su defensa, pero aún así casi termina perdiendo la conciencia después de recibir un ataque del borracho asesino. Estando al borde del desfallecimiento y sin ninguna otra oportunidad, Mugiwara prepara su golpe definitivo y arremete contra el emperador, quien con una gran sonrisa lo recibe de frente pidiéndole que le mostrara todo lo que tuviera. Decidido a ganar, Luffy avanza como un misil, pero justo antes de llegar con su objetivo es bloqueado por el agente del CP0. El recuerdo del duelo interrumpido entre él y Oden inunda la mente del dragón, quien trata de detener su ataque, pero para su desgracia acaba impactando y fulminando al oponente que tanta emoción le había brindado. Con una indignación incontenible, Kaido arremete contra el CP0, el cual no se resiste al castigo puesto que ya había cumplido con su misión.
El techo colapsa por el impacto y en ese momento el enfurecido dragón aparece proclamando su victoria, por lo que sin nadie más que pueda enfrentarlo, Marco da lo último de sí e intenta frenar su ira. En la base de la isla y en medio de su desesperación, Momo vuelve a escuchar a Zunisha, quien le dice que los tambores de la libertad habían empezado a sonar y que después de 800 años, Joy Boy estaba a punto de regresar. De inmediato, todos los que poseían haki se dan cuenta de que Luffy seguía vivo, y mientras tanto, en la cima, una serie de retumbares se emanaban desde el corazón del pirata, quien por alguna razón se sentía más contento que nunca. En la tierra sagrada de Marilloa, el Gorosei comenta que en cada era el gobierno intentó recuperar la Gomu Gomu no Mi, pero a pesar de tenerla cerca, esta siempre se alejaba de ellos, algo normal debido a que esta fruta en realidad siempre fue una Zoan mitológica, cuyo verdadero nombre era la Hito Hito no Mi modelo Nika. En su forma híbrida, la que Luffy siempre usó inconscientemente, esta dotaba de un cuerpo con propiedades de goma, el cual podía moldearse a los requerimientos de su usuario. Por otro lado, en su despertar, dichas capacidades aumentaban muchísimo, haciendo que su estilo de lucha tan solo esté limitado por su propia imaginación. Debido a esto, aquel que lograse tal hazaña podía adoptar formas extravagantes e impensadas, haciendo así que este poder también sea conocido como el más ridículo del mundo. Mostrando una gran sonrisa, Mugiwara menciona que nunca se había sentido tan fuerte como ahora, por lo que en vista de que había llegado a la cima de su potencial, decide bautizar este estado como la quinta marcha. En el piso de abajo, el sonido de los tambores alerta a Kaido, quien antes de poder darse cuenta es tomado por una gigantesca mano que lo regresa a la azotea. Con tan solo pensarlo, el cuerpo de Luffy se llena de enormes músculos que le permiten sostener al dragón y zarandearlo por todo el escenario tal y como si fuera un muñeco de trapo. Sin darse cuenta, incluso el mismo suelo se había convertido en goma, aunque lo más sorprendente era que ahora mismo el poderoso dragón no era más que un patiño sacado de alguna caricatura cómica. Tras ser lanzado, el emperador contraataca con una llamarada, pero ante esto su oponente simplemente agarra un pedazo del suelo y lo estira hasta formar un escudo elástico que le devuelve el ataque. Sin entender por qué una paramecia tenía un despertar tan complejo, Kaido intenta tragarse al sombrerudo, pero este simplemente se desplaza por su cuerpo y lo infla tal y como si fuera un globo aerostático. Viéndose acorralado, el dragón expulsa a su presa solo para un instante después verse ensombrecido por una versión colosal de Mugiwara que lo atrapa y lo usa como una cuerda saltarina. Furioso por esta falta de respeto, Kaido lanza una llamarada que impacta directamente sobre su enemigo, quien para su enorme sorpresa se sacude el hollín y regresa a la pelea solo para recibir otro golpetazo de su kanabo. Tras el impacto, Luffy pierde su transformación, aunque tan solo un instante después vuelve a hacer que su corazón retumbe. Asombrado por la resistencia de su oponente, Kaido continúa golpeándolo. Sin embargo, Mugiwara molda su cuerpo para mitigar gran parte del daño. Hecho esto, el joven prepara su puño e impacta sobre la cabeza del emperador, la cual también es convertida en goma y se estira por varios metros, por lo que al volver a su forma normal provoca un devastador golpe que daña internamente el cráneo del cornudo. Entre tanto, dentro de la mansión, Raizo revela que mientras estuvo en Zou usó sus pergaminos para almacenar una gran parte del diluvio de Zunisha, así que ahora libera el agua y con ayuda de Jinbe logra apagar el incendio. En el depósito de tesoros, los constantes derrumbes ayudaron a que Orochi pudiera zafarse de los clavos de Kairoseki. Furioso, él se abalanza sobre Hiyori, pero justo en ese instante su última cabeza es cortada por Denjiro, quien tras consolar a la princesa le pone fin a este camino de venganza. De regreso a la cima, Luffy sujeta un rayo y lo lanza contra el emperador, quien mientras repelía el ataque le dice que tener una fruta poderosa no era suficiente para conquistar el mundo. Como prueba de ello estaba Roger, quien a pesar de no ser un usuario logró convertirse en el rey tan solo con el poder de su haki. Tras decir esto, el cornudo ataca con un golpetazo que manda a Luffy mucho más allá de las nubes. Lo que Kaido no se esperaba era que esta acción desencadenaría en el movimiento final de su oponente, el cual desciende desde el cielo con un gigantesco puño que ensombrece a todo Onigashima. En respuesta, el dragón cubre su cuerpo con un fuego tan intenso que incluso derretía las rocas, así que estando preparado arremete contra Mugiwara mientras recordaba el motivo que le hizo querer dominar este mundo. Pasado trágico. Con tan solo 10 años, él ya era lo suficientemente fuerte como para destruir una ciudad. A los 13, él cuestionó a los Tenryubito, por lo que al no poder contenerlo, el rey de su nación lo entregó a la marina a cambio de poder participar en el Reverie. Ese mismo año, él escapó del gobierno y se ganó su primera recompensa. A los 15, él llegó a Hachinosu y se unió a los piratas de Rocks, con quienes permaneció hasta el incidente de God Valley. 10 años después, él conoció a Shigurashi y tras escucharla decidió que acabaría con la nobleza y crearía un mundo en donde solo el poder marcaría el valor de una persona. Finalmente, y luego de tomar Wano, él se enteró de que Oden quería abrir las fronteras del país para darle la bienvenida a Joy Boy. De regreso al presente y con la determinación de crear un mundo en el que todos puedan comer tanto como quieran, Luffy desata el máximo potencial de su haki, logrando golpear a Kaido sin tener que tocarlo y dándole finalmente un puñetazo que marca el fin de su tiranía.
El cuerpo del dragón azul cae en picada y atraviesa el suelo de Wano hasta dar con el mismo mar volcánico en el que estaba su camarada. Por otro lado, el dragón rosa, tras usar hasta la última gota de su fuerza, logra detener la caída de Onigashima y la deja a varios metros de la capital. Completamente agotado, el vencedor es recibido por los brazos de Yamato, proclamando así la victoria de los rebeldes y la tan ansiada liberación de Wano. Mientras todos celebraban, Momonosuke vuelve a hablar con Zunisha para decirle que aún no abriría las fronteras, por lo que sin más que hacer, el elefante confía en su criterio y acepta su decisión. Dentro de la mansión, un muy malherido Hawkins se acerca a Drake y le confiesa que aquel hombre con el 1% de posibilidades de sobrevivir hasta mañana siempre fue el mismo. En el exterior, el resto de Mugiwaras quedan atónitos cuando Yamato se presenta y les dice que a partir de ahora viajaría con ellos. En la capital, Hitetsu le dice a Toko que no debía estar triste por Yasui, ya que fue gracias a él que las luces del futuro podían estar encendidas. En ese momento, un recuerdo aborda la mente de la pequeña, revelando así que cuando su hambre la llevó a consumir la Smile, su padre decidió hacer lo mismo para no dejarla sola. De un momento a otro, una enorme erupción volcánica llama la atención de todos los capitalinos, quienes quedan aún más sorprendidos cuando ven la aparición de otro gigantesco dragón. De inmediato, este les dice que él no era Kaido, y que la erupción que acababan de presenciar era la evidencia de que la era de aquel tirano había terminado. Tras un vistoso descenso, se levanta una nube de polvo desde la cual emergen los fantasmas de la familia Kozuki. En un instante, la promesa de los 20 años vuelve a la mente de los presentes, por lo que tras decirles que tendrían una larga historia para contar, los honorables vasallos se ponen de rodillas y presentan a quien sería el nuevo shogun de Wano, Kozuki Momonosuke. Con voz firme, el heredero proclama que todo el mal que plagaba su tierra había desaparecido, y aunque muchas almas valientes tuvieron que sacrificarse, ellos al fin podían ser libres. Un sinnúmero de gritos y voces de algarabía inundan el país, ya que aquel verdadero shogunato que tanto habían esperado finalmente había regresado. Entretanto, en Marilloa, los 5 ancianos no podían contener su preocupación, no solo por la derrota de los emperadores, sino también por el regreso de Nika. Para fregarla aún más, sus agentes les informan que Wano no abrió sus fronteras, y por si no fuera poco, Nico Robin tampoco fue capturada. Resignados, los viejos ordenan retirar sus tropas, pero justo en ese momento reciben la llamada de un hombre que les dice que él mismo se haría cargo de estos asuntos. 7 días después de la guerra, toda la capital se preparaba para un nuevo festival. En las escuelas, las patrañas de Orochi fueron reemplazadas con las heroicas acciones de Kozuki Oden. Por distintos lugares del país, los relatos acerca de la guerra habían sido llevados a todos los pobladores, los cuales ahora deseaban conocer ese tal Joy Boy que derrotó a Kaido. En Ringo, Kinemon y compañía hablaban acerca de construir un templo en honor a Oden y todos aquellos que lucharon por el país, incluidos Yasui y sus 2 camaradas caídos, Ashura e Iso. Dentro del castillo y tras un largo descanso, Luffy y Zoro despiertan exigiendo que les traigan carne y alcohol respectivamente. De inmediato, todos festejan la recuperación de los piratas, incluido a Yamato, quien le rezó a los dioses y renunció a comer y bañarse hasta que ellos se recuperaran. Mientras los piratas celebraban en las aguas termales, en el exterior se revela que Appo logró filtrar información, por lo que aparte de las nuevas recompensas, también se habían decidido a los 2 reemplazos para Kaido y Big Mom. Entretanto, en Marilloa, los 5 ancianos explotan en ira diciendo que ellos no habían autorizado la nueva foto del cartel de Mugiwara, agregando además que no debían incluir la letra D en su nombre. Rápidamente, ellos exigen que se detenga la producción de periódicos, pero para su mala suerte, Morgans ya se había encargado de que nada sea ocultado. Alrededor del mundo, islas enteras se estremecían con la noticia de que 2 emperadores fueron derrotados por un trío de jóvenes cuyas recompensas ahora alcanzaban los 3.000 millones de berries. En la capital, el nuevo festival no hacía más que traer alegría a todos los habitantes, y mientras tanto, en el sótano del castillo, Hitetsu le revela a Robin que él era Kozuki Sukiyaki, el padre de Oden, quien tras la traición de Orochi fue encerrado dentro de un calabozo. Cuando por fin logró escapar, él se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Por esto cubrió su vergüenza con una máscara y decidió cometer seppuku, aunque antes de hacer eso conoció a Tama y decidió proteger la esperanza de las nuevas generaciones. Como curiosidad, por aquí se revela que la pequeña, al igual que Orochi y Kanjuro, también pertenecía a la familia Kurosumi. Tras saber su identidad, Robin le dice al viejo que mientras estuvo en Arabasta leyó un poneglyph que indicaba que en este lugar se encontraba una de las 3 armas ancestrales. Sorprendido, el ex shogun confirma sus palabras y la guía hacia una zona secreta a la cual también llega Law, a quien se le hizo sospechoso que no estuvieran con los demás y decidió seguir sus presencias. Ante la sorpresa de los piratas, ellos llegan a una cámara de vidrio desde la cual observan un país completamente sumergido bajo el agua. Sukiyaki explica que este era el Wano de hace 800 años, el cual en algún momento fue rodeado por inmensas murallas que cubrieron toda la isla. Poco a poco el agua de lluvia comenzó a acumularse, por lo que la gente se vio forzada a abandonar su tierra e irse a vivir a la montaña, formando así el actual país de Wano.
Tras contar esto, el viejo abrió un pasadizo que conectaba con la cámara en donde se encontraba el tercer Road Poneglyph. Para no acabar con las sorpresas, Kozuki indica que mucho más abajo se encontraba el arma ancestral Plutón, la cual únicamente podía ser sacada derribando las murallas que rodeaban el país, concluyendo así en que aquella frase de abrir las fronteras de Wano significaban liberar al mundo una de las 3 armas ancestrales. Finalmente, el viejo explica que esto era lo único que sabía, así que lo que sea que Oden descubrió durante sus viajes iba más allá de sus conocimientos. Al mismo tiempo, en Udon se revela que aquel hombre que se dirigió a Wano por su cuenta era nada más y nada menos que el almirante Aramaki, también conocido como Ryokugyu. Este era un tipo despreocupado que sentía una gran admiración por Akainu y su modo de ver la justicia. Mientras buscaba a Mugiwara, él llega a la vieja prisión y es confrontado por los remanentes de Kaido, así que sin dudarlo se deshace de ellos usando la habilidad de su fruta, la logia del bosque. Esta le permitía generar y controlar cualquier tipo de vegetación, pudiendo incluso crear una foresta tan solo con sus pasos. Como un ejemplo de su poder, el marín crea una serie de raíces con las cuales roba los nutrientes y deshidrata a los piratas bestia, incluidos King y Queen, quienes son fulminados en tan solo cuestión de segundos. Sin estos obstáculos, el almirante se percata del festival y decide ir hacia la capital. Entre tanto, en dicho lugar, un furioso Kid llega con periódico en mano y le muestra al sombrerudo que los 2 nuevos emperadores que reemplazaron a Kaido y Big Mom eran Luffy sombrero de paja y Baggy el payaso estrella. Mientras el nuevo Yonko quedaba impactado por este logro, los vainas rojas sienten la presencia del almirante y deciden ir a enfrentarlo. Molesto por esta interrupción, el marín dice que los tenryubitos eran dioses, y debido a que Wano no estaba afiliado a ellos, sus habitantes no tenían derechos humanos. De inmediato, un inmenso bosque crece de la nada y una serie de raíces se embisten contra los samuráis, quienes apenas si logran esquivarlas. En medio del ataque, el arbolote es sorprendido por un potente golpe de Yamato, quien se identifica como el hijo de Kaido y le dice que no permitiría que arruine la felicidad de esta gente. Acto seguido, Momo llega al escenario y tras mencionar que los héroes aún debían recuperarse, se prepara para lanzar su llamarada. Pese a este fracaso, el dragón sigue luchando mientras le decía a Yamato que no intervenga. Entre tanto, cerca de las costas de Wano, Shanks pasaba por ahí mientras recordaba sus viejos tiempos. Con una sonrisa, él mira el nuevo cartel de Mugiwara, rememorando el momento en que decidió saltar al CP9 y robarles la fruta que estaban resguardando. Mientras sujetaba su hombro, él menciona que aún no debía ver a Luffy, y tras esto y con una gran seriedad, le dice a Beckman que tal vez ya era hora de ir por el One Piece. De regreso a Wano y cansado de perder el tiempo, Ryokugyu desata sus raíces y atrapa a los samuráis, diciéndoles que si le traían a Luffy los perdonaría y se iría del lugar. Sin poder contener el llanto, Momo exclama que ellos ya no podían seguir dependiendo de otras personas para defender a su país, así que con esta determinación, finalmente lanza una potente llamarada que destruye gran parte del árbol. Pese al daño, Aramaki se regenera y carga otro ataque, pero justo en ese momento un escalofrío recorre su cuerpo y una descomunal descarga de Haki del Rey por poco y lo hace caer de rodillas. A lo lejos, un furioso Shanks recrimina al marino no porque haya enfrentado luchadores lastimados, sino por tratar de meterse en el camino de la nueva era. Al darse cuenta de la envergadura de su oponente, el almirante decide retirarse diciendo que no vino preparado para este tipo de pelea. En el otro extremo, Luffy y sus 3 combatientes habían estado presenciando todo muy relajadamente. Tras felicitar a Momo, Jinbe pregunta de quién sería aquel haki tan monstruoso, a lo que su capitán responde que un rostro familiar se le había venido a la mente. Como consecuencia de la batalla, Shinobu y Raizo quedan secos pero fuera de peligro. Mientras ellos se recuperaban, Inuarashi y Nekomamushi deciden quedarse en Wano para servir a Momonosuke, por lo que nombran a Carrot como la nueva gobernante de Zou, diciendo que ella ya conocía el exterior y además representaba a la nueva generación. En el castillo, Sukiyaki revela su verdadera identidad ante sus nietos y los vainas rojas, quienes le confiesan que desde un principio ya lo habían reconocido. Más tarde, los Mugiwara se reúnen para hablar acerca de Plutón, mientras que a unos metros, Caribou escuchaba todo atentamente mencionando que cierta persona estaría muy feliz de enterarse de esto. Al poco rato, Tama regresa con sus amigos para decirles que había sido aceptada como la aprendiz de Shinobu, quien tras su liposucción forzada estaba un poquito más delgada. Algunos días después, y mientras Wano era reconstruido, Momonosuke y Kinemon se enteran de que los Mugiwara se habían ido sin decirles una sola palabra. Desesperados, ellos van hacia la costa, lugar en donde ahora mismo los 3 capitanes se encontraban discutiendo debido a que por coincidencia decidieron partir al mismo tiempo. Tras decir que su alianza con Mugiwara había terminado, Law muestra un log post e indica que habían 3 caminos a tomar, por lo que para evitar tener que cruzarse, cada quien elige uno distinto. Damare. Entre tanto, Momo y Kinemon se toparon con Yamato, quien al final decidió que aún no viajaría con Luffy, ya que al igual que Oden, primero debía recorrer todo Wano. Con gran velocidad, el trío logra alcanzar a los piratas y de inmediato saltan encima de Mugiwara.
Furioso, el shogun recrimina al sombrerudo por no haberse despedido, aunque luego de unos instantes huyó de 8 años a la flote y entre un mar de lágrimas le pide que no se vaya. De rodillas y ante toda la tripulación, él les dice que si pudo sobrevivir fue gracias a ellos, y que aunque lograron liberar a su país, aún tenía miedo por los problemas del futuro. Ante esto, Mugiwara menciona que a pesar de su apariencia seguía siendo un cobarde, aunque aún así pensaba en él como su propio hermano pequeño. Con una gran sonrisa, el capitán le entrega su bandera pidiéndole que la hice en lo más alto de Wano, para que así cualquiera que venga en busca de problemas sepa que si se metían con uno de sus nakamas, también se meterían con toda la banda del sombrero de paja. Finalmente, Luffy le dice a Yamato y a Kinemon que si algún día querían ser piratas, vendría a buscarlos, por lo que tras encomendarles el cuidado del pequeño shogun, el capitán se reúne con sus 3 similares y dividiendo su camino, parten hacia su nuevo destino. En un teatro repleto se contaba la historia de cómo los carismáticos Momonosuke y Kinemon reclutaron a poderosos forajidos que acabaron con el dragón y la mujer demoníaca. Con un gran énfasis, el narrador resalta el final del tiránico Orochi, quien mientras ardía recibió las últimas palabras de la princesa heredera. Un Kurosumi no sería un Kurosumi si no estuviera calcinado. Entre los vítores del público, el asombroso relato finaliza diciendo que esta fue la historia de cómo unos poderosos samuráis restauraron su gloria perdida y volvieron a brillar tal y como lo hicieron en el pasado. ¿Qué nuevas armas presentará el gobierno mundial? ¿Cuál será el destino de los 3 jóvenes capitanes? ¿Qué habrá pasado con Sabo y los revolucionarios? Todo esto y mucho más lo sabremos en el arco de Egghead. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto. Yo no le tengo miedo a nada. Pero esa cosa me caga en las patas.